Ya vimos a cuáles familias de compuestos pertenecen algunas sustancias de uso cotidiano, tales como el vinagre, la vainilla, la acetona y el metanol. Pero, ¿sabes cómo se nombran los compuestos pertenecientes a cada familia? Ya lo veremos. Durante esta clase vamos a utilizar lapicero, lápiz, cuaderno, mucha concentración, imaginación y sobre todo una muy buena actitud para aprender. Hola, bienvenidos a nuestra clase de química para quinto de secundaria. Les acompaña su profesora Mirelis de Oleo. Meditemos en el siguiente versículo bíblico. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Cuando finalice este encuentro, estarás en condiciones de conocer el alcance y la pertinencia de las ideas fundamentales de la química en distintos contextos, proponer estructuras, sistemas, mecanismos y reconocer sus posibles aplicaciones. Presentar un informe donde vincula la importancia de los compuestos de carbono y la relaciona con su entorno a través de sus aplicaciones. Recordemos lo trabajado durante la clase anterior. Identificamos el concepto de grupo funcional, lo cual nos permitió reconocer algunas familias de los compuestos orgánicos como son los alcoholes, los aldehídos, las cetonas y ácidos carboxílicos. Vimos cuáles grupos funcionales representan cada compuesto y algunas de sus aplicaciones en la vida cotidiana. En este encuentro continuaremos abordando el concepto de grupo funcional, el cual nos permite clasificar a la mayoría de los compuestos orgánicos existentes, pero además veremos los aspectos básicos de la nomenclatura de las familias de compuestos más importantes. Iniciemos con los alcoholes. Recuerda que los alcoholes tienen el grupo funcional hidroxilo, OH, unido a un grupo alquilo. Veamos cómo se nombran los alcoholes. La nomenclatura de los alcoholes sustituye la terminación O del hidrocarburo que se deriva por ol. Por ejemplo, metano, metanol, etano, etanol, propano, propanol y así sucesivamente, mientras que los alcoholes ramificados se nombran de la manera siguiente. Se elige la cadena más larga que contenga el grupo OH y se numera de modo que se le otorgue el localizador más bajo posible. Se nombran los sustituyentes en orden alfabético, señalando en qué carbono se encuentra cada una. Se indica el carbono en el que está el grupo y finalmente se escribe el nombre de la cadena principal según la cantidad de carbonos y añadiendo el sufijo ol. Observa el 2-propiloctanol. El nombre indica que en el carbono 2 hay un propil. Octan, porque proviene del octano, y se le agrega el sufijo ol, 2-propiloctanol. Observa la estructura. Acompáñame a nombrar algunos alcoholes. Nombra los siguientes alcoholes. Como ya escuchamos, la nomenclatura nos dice que debemos de seleccionar la cadena más larga que contenga el grupo hidroxilo. Vamos a ver, si iniciamos por aquí, 1, 2, 3, 4, no se puede, porque el grupo funcional
no está en esa cadena. Debemos considerar este extremo porque sí contiene el grupo funcional hidroxilo. Podemos contar 1, 2, 3, 4. Veamos con la horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Es más larga que 4. Seleccionamos. Dice que debemos numerar iniciando por el grupo hidroxilo, OH. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a identificar las ramificaciones o grupos sustituyentes de la cadena principal. Tengo aquí una ramificación, ¿cómo se llama? Muy bien, si lo dijiste, metil. Y aquí tengo el grupo funcional principal, que es el hidroxilo. Ahora puedo nombrar el compuesto. Dice que debo señalar cada ramificación o grupo sustituyente. En el carbono 3, tengo aquí un metil. Escribo 3, separo con guión, números y letra. Metil. ¿Y dónde está el grupo hidroxilo? En el carbono 1. Debo señalar un. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena? 5. Debemos colocar el prefijo pent. Pent. Y como se deriva de un alcano, que sería el pentano, colocamos pentanol. La terminación ol me indica que es un alcohol. Entonces, la cadena tiene el nombre de 3-metil-1-pentanol. Veamos el segundo ejemplo. La misma temática, debemos seleccionar la cadena principal, pero en este caso no se hace tan necesario porque es evidente. Pero vamos a hacerlo para más claridad. Si notas, tenemos un doble enlace, lo que indica que es un ¿qué? Alqueno. Sería un alqueno si el grupo hidroxilo no existiera. ¿Por qué? Porque el grupo hidroxilo tiene mayor jerarquía que el doble enlace. Podemos nombrar de la siguiente manera. Antes de nombrar, numeramos para saber dónde está el doble enlace. Tengo una cadena de 6 carbonos y como es derivado de alqueno, se nombra así. 3, indicando que tengo el doble enlace en el carbono 3. Recuerda que aunque esté entre el 3 y el 4, se toma el número menor. 3. La cadena principal, ¿cuántos carbonos tiene? 6. Se utiliza el prefijo ex. Entonces indico 3 hexen. ¿Y dónde está el OH? En el carbono 1. Lo debo indicar. Un ol, indicando que es un alcohol. 3 en el carbono 3, hexen, hay un doble enlace, ex de 6 carbonos, en por el doble enlace. Un ol, indicando que es un alcohol, o el grupo OH está en el carbono número 1. 3 hexen, un ol.
Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Tengo una cadena cíclica o un compuesto cíclico. Dice que siempre debo darle el número 1 ¿a quién? Al grupo hidroxilo. Y debo dirigirme hacia la ramificación o sustituyente más cercano. Si iniciamos por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, el bromo estaría en el carbono 5. Y si lo hacemos en dirección de las agujas del reloj, sería 1, 2, 3. El bromo tendría el número 3 y sabemos que 3 es menor que 5. Entonces lo hacemos en el sentido de las agujas del reloj. Indicamos dónde están las ramificaciones. En este caso solamente tengo una. Digo 3 bromo. ¿Cuántos carbonos tiene esa cadena? 6. Por lo tanto es X, el prefijo. ¿Y a cuáles compuestos corresponde? A los cicloalcanos. Ese ciclo es de los cicloalcanos. Si tuviera un doble enlace sería cicloalqueno y si tuviera un triple enlace sería cicloalquino. Pero como son todos los enlaces del ciclo, son simples, pertenece a un cicloalcano. Entonces escribimos 3 bromo, ciclo, porque forma un ciclo, X, porque tiene 6 carbonos, X, hexa, porque es de un hexano, nol. ¿Por quién? Por el grupo OH. Repito, 3, porque en el 3 hay un bromo, 3 bromo, ciclohexan, porque es de un ciclo hexano, la cadena principal, y agregamos ol por el grupo funcional OH, que lo convierte en un alcohol. El grupo OH también tiene mayor jerarquía sobre los alcanos. Y hasta aquí han sido los ejemplos por ahora. Continuemos con los aldehídos. Se caracterizan por tener un grupo carbonilo, carbono, oxígeno, unido a un átomo de hidrógeno y un radical. Como se puede apreciar en la imagen, el enlace entre el carbono y el oxígeno es doble. Estos compuestos se nombran de la siguiente manera. La nomenclatura sistemática los nombra como derivados de hidrocarburos. Se sustituye la terminación O del hidrocarburo por al. No es necesario especificar la posición del grupo carbonilo, puesto que ocupa el extremo de la cadena, localizador 1. Cuando hay ramificaciones, se indican las posiciones de cada una y se escriben en orden alfabético. Observa los ejemplos. El butanal, bután, porque deriva de un butano, y al, porque tiene un grupo carbonilo en el carbono 1, por lo que es un aldehído. El segundo compuesto, 2-cloro-4-metilpentanal, indica que en el carbono 2 hay un cloro, en el 4 un metil, y pentanal porque el grupo carbonilo está en un carbono primario, al extremo de un pentano. Si hay dos grupos carbonilo, se utiliza el término dial. En el compuesto butanodial, la estructura deriva de un butano, con dos grupos carbonilo, uno en cada extremo. Pero si son 3 o más grupos carbonilo, o este no actúa como grupo principal, se utiliza el prefijo formil. En la estructura del 3-formil pentanodial,
se indica que en el carbono 3 hay un grupo carbonilo. Pentanodial deja en evidencia que proviene de un pentano y que en ambos extremos de la cadena hay un grupo carbonilo, CHO, CHO. Observa la estructura. El grupo, enlace simple, CHO, carbonilo, también se denomina carbaldehído. En los compuestos cíclicos, la numeración del ciclo se realiza dando el localizador 1 al carbono del ciclo que contiene el grupo carbonilo. Observa la estructura del 3-bromo ciclopentano carbaldehído. Indica que en el carbono 3 hay un bromo. El aldehído se deriva de un ciclopentano. Carbaldehído por el grupo CHO. El grupo carbonilo siempre debe tener el localizador 1. Ahora veamos las cetonas. Se caracterizan por tener un grupo carbonilo unido a dos radicales. Algunas cetonas tienen grupos comunes aceptados por la IUPAC. Por ejemplo, la propanona o dimetilcetona, conocida comúnmente como acetona. Las cetonas se nombran como derivados de hidrocarburos, utilizando la terminación ona. Por ejemplo, butano, butanona. Observa la estructura. Se toma como cadena principal la de mayor longitud, que contiene el grupo carbonilo, y se numera para que éste tome el localizador más bajo. En el 4-metil-2-pentanona indica que en el carbono 4 hay un metil. En el 2 está el grupo carbonilo y se escribe pentan porque deriva de un pentano. Y ona señalando que es una cetona. 4-metil-2-pentanona. Observa la estructura. Existe un segundo tipo de nomenclatura para las cetonas, que consiste en nombrar las cadenas como sustituyentes, ordenándolas alfabéticamente y terminando el nombre con la palabra cetona. Por ejemplo, la butanona, también la podemos llamar etil-metilcetona, indicando que de un lado del grupo carbonilo hay un etil y del otro lado un metil. Continuamos con los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son funciones con grado de oxidación 3, es decir, que en un mismo átomo de carbono se insertan un grupo oxo y un grupo hidroxilo, formando un grupo carboxílico. Es decir, el grupo funcional carboxilo coincide sobre el mismo carbono, un grupo hidroxilo y uno carbonilo. Su nomenclatura es la siguiente. Los ácidos carboxílicos se nombran con la ayuda de la terminación oico, oico, que se une al nombre del hidrocarburo de referencia y anteponiendo la palabra ácido. Ejemplos: si se une a un metano, se origina un ácido metanoico. Si es a un etano, origina un ácido etanoico. Y si es en un propano, el ácido será ácido propanoico, y así sucesivamente. Cuando la estructura del ácido tiene ramificaciones, se debe numerar iniciando por el grupo carboxilo, señalar la ubicación de cada sustituyente, nombrarlos en el orden alfabético, anteponer la palabra ácido y colocar al final el nombre correspondiente según el hidrocarburo del que se deriva y colocando la terminación oico-oico. La estructura del ácido 3-etil-2-metil-etanoico indica que en el carbono 3 hay un etil, en el 2 hay un metil, y que a un alcano de 7 carbonos se unió un grupo carboxilo, originando el ácido en cuestión.
El grupo carboxilo siempre estará en el carbono 1. Observa la estructura. Ácido, 3-etil, 2-metil, heptanoico. Acompáñame a nombrar algunos compuestos de los que hemos trabajado. Nombra los siguientes compuestos orgánicos. Tenemos 3 estructuras. Lo primero es que debemos identificar el grupo funcional de cada una. Aquí tenemos el grupo carbonilo. En un extremo tenemos un radical y en el otro un radical también. Por lo tanto, corresponde a la familia de las cetonas. Dice que debemos seleccionar la cadena más larga que contenga el grupo carbonilo. Es evidente que será esta. Luego, numeramos de tal manera que el grupo carbonilo quede con el número más bajo posible. Sería por este extremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 carbonos. Se deriva del octano porque solamente tiene enlaces simples. Sería una octanona. Pero antes debemos de indicar los radicales. Aquí tengo un metil, ya lo conoces, de clases anteriores. Y para nombrar, indicamos en qué carbono hay radicales. En el 4 tengo un metil, coma, números y números se separan con coma. Y en el 6 tengo otro, dimetil, dimetil. ¿Dónde está el grupo carbonilo? Se forma con el carbono 3. Entonces indico 3 guión, ¿cómo se llama la cadena? Octanona. Recuerda que se termina en ona. Octanona. Deriva de un octano y se completa con ona. 4,6 dimetil 3 octanona. Procedemos a nombrar nuestro siguiente compuesto. Identificamos el grupo funcional, que también es carbonilo. En este caso, está unido el carbono a un hidrógeno y a un radical. Por lo tanto, pertenece a los aldehídos. Seleccionamos la cadena más larga. En este caso sería esta. También puede ser hacia arriba, porque es lo mismo. Luego, numeramos dando el número 1 al carbono que forma el grupo carbonilo. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 carbonos. Identificamos las ramificaciones, que es un metil en este caso. Vemos que hay un doble enlace, pero los alquenos tienen menor prioridad o menor jerarquía que los aldehídos. Nombramos y decimos que en el carbono 4 hay un metil. Señalamos que en el carbono 2 se forma un doble enlace con el carbono 3. 2. La cadena, si no tuviera el grupo funcional carbonilo, sería un alqueno. Por lo tanto, sería penteno y escribimos pentenal. Penten del alqueno y al por el grupo carbonilo del aldehído. Continuamos con el tercer ejemplo o ejercicio, estructura, de la misma manera. Aquí tenemos varios grupos funcionales. Vemos el hidroxi,
También vemos el carbonilo, pero en este caso funciona como oxo. Se llama oxo. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo funcional de este lado con mayor jerarquía. ¿Cuál es? Vemos que al carbono se une un oxo y un hidroxi. Y representa a la familia de los compuestos carboxílicos. Tenemos el grupo carboxilo. Tiene mayor jerarquía que estos dos. Por lo tanto, el compuesto será un ácido carboxílico. Ácido carboxílico. ¿Y cómo se nombra? Ya escuchamos su nomenclatura. Primero, encerramos la cadena más larga que contenga el grupo funcional principal. Ya sabemos que es el carboxilo. Siempre damos el número 1 al grupo funcional carboxilo. ¿Por qué? Porque está en el extremo de la cadena. Siempre estará al extremo porque ese carbono ya tiene todas sus valencias, que son 4. Tetravalencia del carbono, que no se te olvide. Tiene 1 aquí, 2, 3, 4. 4 electrones de valencia compartidos. Por lo tanto, no puede estar en el centro, porque no tiene electrones suficientes. Siempre estará en uno de los extremos de la cadena. Con el número 1, 2, 3, 4, 5. Luego procedemos a decir dónde está cada ramificación en orden alfabético. Ya sabes esta parte, ¿cierto? Ahora veamos cómo se nombra el compuesto. Anteponemos la palabra ácido porque es un ácido carboxílico. Indicamos donde hay radicales. En el carbono 3 tengo un grupo hidroxi, indico 3 hidroxi. En el carbono 4 tengo un grupo oxo, indico 4 oxo. Y como la cadena es de 5 carbonos y corresponde a un alcano, se le llamaría pentano. Y agregamos ico, porque es un ácido carboxílico. Ácido 3-hidroxi 4-oxopentanoico. Es un ácido carboxílico. Ahora continuemos con la retroalimentación de lo que hemos trabajado hasta este momento de la clase. Durante la clase de hoy, identificamos familias de compuestos según el grupo funcional que los representa, tales como alcoholes con el grupo funcional hidroxilo, aldehídos, grupo funcional carbonilo, cetonas, también con el grupo funcional carbonilo, ácidos orgánicos con su grupo funcional carboxilo. Mencionamos sus nomenclaturas y las aplicamos realizando ejercicios en la pizarra. Refuerza lo trabajado realizando las siguientes actividades. Escribe las estructuras, nombres sistemáticos y comunes de 2 alcoholes, 2 aldehídos, 2 cetonas y 2 ácidos carboxílicos. Actividad B. Investiga acerca de las siguientes reacciones de compuestos orgánicos: hidrogenación catalítica, halogenación y oxidación de alcoholes. Recuerda que debes entregar un informe científico donde vincules la importancia de los compuestos orgánicos con sus aplicaciones en la vida cotidiana. Recuerda practicar lo trabajado y si tienes alguna duda, consulta con tu maestro guía.
Hemos concluido por hoy. Será hasta nuestro próximo encuentro, si Dios lo permite. No faltes, que la gracia de Dios sea sobre ti y cada uno de los tuyos. Bendiciones.